15 minutos. 8:15 minutos. ADN. Bueno, y queremos volver a hablar de temas vinculados a la política, pero particularmente en esta ocasión al envío de esta serie de proyectos de reforma constitucional de la moneda para su discusión en el Congreso. Y nos acompaña una persona que sabe muchísimo al respecto, abogado, experto en derecho constitucional. Y si me permiten, haciendo un recuerdo, una de las primeras personas que ganó una elección es José Antonio Kast. Patricio Zapata, ¿cómo está? Buenos días. Patricio, ¿qué tal? Ha ido ganando en valor esa elección de hace 40 años. Yo creo que vale la pena partir por esa historia, para los que la desconocen. Es la historia de Patricio Zapata, estudiante de dirigente Derecho, estudiantil, claro. que le gana la presidencia de la FEUC al otro estudiante de Derecho, José Antonio Kast. Así es. ¿Año? 87. Ya. Dicho eso, Patricio Zapata, hablemos de la reforma constitucional en materia de seguridad. Vamos a estar hablando de la agenda en general, pero solo a modo de provocación. De las cosas que se han dicho en los últimos días, ya conocido el proyecto de reforma constitucional con 8 cambios a la Constitución. El senador Matías Walker, ex demócrata cristiano, ha dicho que esto es derechamente una locura. Insisto, a modo de provocación, ¿qué decimos de lo que se sabe de esta reforma constitucional? En términos generales, para entrar después en el detalle. O sea, a ver, uno está tentado a ponerle adjetivos, pero yo creo que aun cuando uno sea muy crítico del proyecto, y yo tengo varias diferencias de fondo, creo que hay que intentar entrar en los argumentos racionales y técnicos, porque de lo contrario se transforma en un debate sobre quién está a favor o en contra de los delincuentes, quién está a favor o no de la violencia, y yo por lo menos, en lo personal, y en el sentido de una radio como esta, de una entrevista como esta, es intentar ver las razones que pueden darse a favor o en contra de un proyecto como este. Ya, ¿y cuáles son las razones? Porque el gobierno ha dicho que lo del artículo 1 es elevar a rango constitucional la protección de la seguridad pública. Ha dicho que lo de la creación del estado de excepción nuevo sobre seguridad pública y su extensión responde a que hoy día esto de pasar por el Congreso genera una demora innecesaria en un escenario de conflicto o de emergencia en materia de seguridad, como para defender algunos de sus puntos más polémicos. En lo que respecta a los beneficios o los derechos de los condenados, sacó el tema de los derechos, pero queda sujeto a una ley. ¿Qué beneficios van a perder? Eso es lo que ha dicho el gobierno. En relación a los argumentos que tú planteas, discutamos sobre la reforma. Estrictamente, no parece necesario incorporar en la Constitución una referencia a la seguridad pública, porque ya la Constitución obliga al Estado a proteger a la población. Ya la Constitución se refiere a las fuerzas de orden y seguridad. Pero la verdad es que en la Constitución tú no solamente colocas aquello que parece indispensable desde el punto de vista de la mera lógica. A veces la Constitución reafirma o enfatiza un punto porque quiere hacerlo, porque quiere responder a una preocupación. Así que yo en lo personal, aun cuando pueda parecer redundante agregar una referencia a la seguridad pública, eso puede tener algún sentido político, porque eso yo creo que se hace cargo de algo que es real. Yo creo que es bueno partir reconociendo una cuestión real. Hay una preocupación en todo el continente por la violencia que supone el narcotráfico. Es una violencia que puede destruir una democracia. Es una violencia que puede corromper el Poder Judicial. Es una violencia que asesina periodistas. Es una violencia que amedrenta a fiscales. Es una violencia que destruye municipios. Entonces, más allá de lo que uno piense sobre la intención del gobierno, que uno se ponga a especular cuál es el motivo, el hecho del que estamos conversando es de suficiente gravedad como para que uno se abra a conversar hasta qué punto puede ser importante que la Constitución se haga cargo de esta amenaza real a las instituciones. El narcotráfico. Estoy pensando en el narcotráfico. Ahí el proyecto podría ser un poquito más preciso porque habla de crimen organizado, que es un concepto un poquito más jabonoso. Yo creo que podríamos hablar de narcotráfico,
para ser más preciso y para evitar que las normas correspondientes se usen para otros fines. El enemigo, que a mí me parece el enemigo de la democracia, que me parece complejo, es el narcotráfico. El proyecto usa la expresión crimen organizado, que yo creo que es defectuosa y hay que mejorarla. Ya, pero ¿se requiere una reforma constitucional para el combate efectivo a cada uno de estos fenómenos? Porque hay quienes ya, digamos, a priori, y conociendo recién los titulares, sostienen que acá no se pueden establecer excepciones a principios generales que son materia de ley, en definitiva. Lo plantea Guillermo Ramírez, de hecho, el fin de semana. A ver, en el gobierno anterior se dictaron unas 70 leyes en materia de seguridad y uno puede seguir pensando que ese es un camino. Yo no creo que estas reformas constitucionales en sí mismas vayan a solucionar los problemas prácticos. Yo solamente lo que acabo de decir es un aspecto del proyecto, el aspecto que propone incorporar una referencia más explícita a la seguridad pública, es atendible. No es indispensable, lógicamente, porque la Constitución ya habla de proteger a la población. El resto del proyecto, el nuevo estado de excepción, algunas atribuciones que se le entregan al presidente y al Senado, ya son mucho más discutibles y derechamente algunas son peligrosas. Y ahí entronco con la preocupación que expresó el senador Walker. Yo solamente quería decir que si vamos a tener una conversación, uno puede partir diciendo, a ver, aquí hay algo que es rescatable, repito, sin entrar al ejercicio tan complicado, por lo menos para mí, de juzgar las intenciones. Sin entrar a pensar que esto es un volador de luces, una cortina de humo. Veamos lo que hay. Yo digo, reforzar el compromiso con la seguridad frente al narcotráfico, me parece que dada la realidad de América Latina no es absurdo. Ya, eso con el paraguas, con lo que hablábamos del artículo 1, más allá de que incluso puede ser redundante. Entremos en el detalle y en eso que dices, Patricio Zapata, puede ser peligroso, porque se ha hablado y se ha puesto sobre la mesa otro término muy importante en estos últimos días a propósito del ingreso del proyecto de reforma constitucional, que es la democracia. Y cuánto se justifica en democracia o cuánto se pone en entredicho la democracia, dar atribuciones al Ejecutivo sin control del Congreso, de establecer estados de excepción por 8 meses, con la restricción de libertades que eso supone a discreción de un mandatario, que hoy día es José Antonio Kast, pero después no sabemos, ¿no? A ver, efectivamente, el nuevo estado de excepción que se propone está muy mal construido, creo yo, no está bien justificado. Y tiene esta particularidad que tú destacas. No es por 15 días, no es por 30 días. Por 30 que es un poco, ahora. claro, es un poco lo que estamos acostumbrados, que tiene la virtud, porque esto de los plazos hay que ponerle concreción. Tiene la virtud de que obliga al gobierno de turno a ir al Congreso, a dar cuenta qué es lo que se está haciendo, si hay progreso o no hay progreso, de manera que hay que justificarlo de manera periódica. Cuando tú le permites a un gobierno cualquiera, este o el de mañana, que pueda establecer por sí ante sí un estado de excepción por 120 días y que luego lo pueda renovar por otros 120 días, tú te estás perdiendo la posibilidad de ese control. Es cierto, el Congreso sigue funcionando, el Congreso podría fiscalizar, la prensa podría seguir fiscalizando, pero no es lo mismo tener que ir a pedir la renovación, donde tú pones al gobierno en una posición, digámoslo así, de sujeción, de tener que responder ante el Congreso, que permitirle simplemente porque tiene porfía, porque está decidido a echarle para adelante por 8, como decías tú, 8 meses en que las libertades, eventualmente, imagínate que no hay criterio. Es que hay un foco de violencia en una zona del país y se declara estado de excepción para todo el territorio. Tú tienes a todo Chile. Patricio Zapata, ¿el problema o el peligro, en sus propias palabras, está solo en la extensión y en la discrecionalidad de la norma o también, por ejemplo, cómo se determina las amenazas graves a la seguridad pública? ¿Cuánto de eso debiera quedar establecido o ya estar establecido en ese proyecto? ¿Quién va a encabezar ese nuevo estado de excepción? ¿Va a ser un general de ejército, de la Marina, como pasa hoy día, por ejemplo, en la Araucanía o el Biobío?
O sea, lo que pasa es que esto es un retroceso. La Constitución original del 80 trataba el tema de los estados de excepción de un modo muy grueso, muy poco, a mi juicio, respetuoso de las libertades públicas. Incluso incorporaba un estado de excepción que se llamaba estado de perturbación de la paz interior, el antiguo artículo 24 transitorio. Nosotros avanzamos como comunidad y el año 2005 hicimos una revisión bien profunda a los estados de excepción. Aseguramos la posibilidad del control judicial. Ahora, ¿qué es lo que uno siempre deja a discreción de la autoridad? Lo que siempre uno deja a discreción es la apreciación prudencial de si se ha configurado o no una situación fáctica que amerita el estado de excepción. Eso no se lo dejamos a los jueces, eso no se lo dejamos al Congreso, se lo dejamos a la persona que está a cargo de administrar el Estado, se lo dejamos a la persona que ocupa la presidencia de la República. Pero si tú vas a tener que hacer eso, tú redactas mejor la norma, tú identificas mejor cuáles son los supuestos, ¿eh? Tú le das un marco mejor al presidente. Y esto es una cuestión que tenemos que pensar no con este presidente en mente, el que nos guste más, el que nos guste menos, el que nos aterre, el que nos fascine. Hay que pensar en un o una presidente. Y de hecho, mi consejo sería, como profesor de constitucional, es que estas cosas siempre hay que pensarlas teniendo en la mente al peor presidente imaginable. Hay que ponerse en la hipótesis del sujeto que a cada uno de nosotros nos produzca más temor. Así uno diseña instituciones sabias, uno se pone en el peor escenario. Entonces, el estado que se propone, a mi juicio, es vago en su configuración, comparado, por ejemplo, con el estado de catástrofe. Nosotros entendemos lo que es una calamidad. Comparado con el estado de asamblea, entendemos lo que es una guerra civil o una guerra externa. O con el estado de emergencia, una situación de violencia aguda. Esto del desorden es vago. En segundo lugar, vimos lo del plazo. En tercer lugar, las libertades que podrían restringirse. No me queda tan claro que tú necesites una mayor interferencia en las comunicaciones. Hoy día, la Fiscalía, que está investigando a grupos delictuales, puede solicitar a los jueces que se intercepten las comunicaciones. Eso ocurre hoy. Tú puedes revisar la norma, tú podrías quizá en materia de terrorismo, en narcotráfico, hacer un doble chequeo, ¿eh? Pero para eso, que es cirugía, usar un machete o usar un hacha, que es permitirle al presidente en todo el territorio de la nación por 40 días, interrumpir las comunicaciones de todos nosotros, nuevamente es, no digo matar una mosca porque lo partí diciendo, creo que el tema, si lo que nos preocupa es el narcotráfico, si nos preocupan los sicarios, si nos preocupan los secuestros, que creo que nos preocupan, no es una cosa menor. Pero tenemos derecho como sociedad a preguntarnos si se justifica un estado de excepción mal, a mi juicio, mal diseñado, demasiado extenso, poco preciso. Ya, y lo otro que también ha generado ya una primera controversia, digamos, es respecto de lo que dice el texto, digamos, enviado por el gobierno al Congreso, mantener la inhabilitación para acceder a prestaciones de financiamiento público en materia de salud, educación, trabajo, seguridad social. ¿Se restan derechos? ¿Se restan beneficios? ¿Es eso constitucional? A ver, es bien contradictorio con otras partes de la Constitución. Aquí tenemos una pequeña paradoja. ¿Puede ser inconstitucional una reforma a la Constitución? Toda reforma constitucional, en algún sentido, contradice la Constitución que está reformando, sin perjuicio de lo anterior. De hecho, se ha dicho, perdón, Patricio Zapata, se ha dicho que esto se hace ante el temor del gobierno con lo que pasó, por ejemplo, con escuelas protegidas, que futuras iniciativas terminen en el Tribunal Constitucional. Es posible. Pero lo que uno sí puede decir es que este texto, esta reforma, contradice, digámoslo así, la arquitectura gruesa de la Constitución, contradice ciertos principios generales y ciertos tratados internacionales. La actual Constitución dice, por ahí, no podrá usarse como castigo la pérdida de los derechos previsionales. Esto tiene 200 años de historia. Esto tiene que ver con la manera en que don Diego Portales y el régimen Pelucón se ensañó con los militares pipiolos después de la batalla del Ircay y los privaron de su derecho a pensiones, de su derecho a jubilación. ¿Y cuál es la idea? No importa cuán grave sea el delito que tú has cometido y que estés purgándolo
encerrado durante 20 o 30 años, nosotros no nos vamos a ir a tu pensión, de la cual quizás subsiste un nieto tuyo o un hijo tuyo. La misma Constitución dice que no va a haber confiscación de bienes. En alguna época, en la Edad Media, cuando alguien cometía un crimen terrible, nos íbamos contra la persona, sus bienes, su familia, y la idea era que la persona sufriera atrozmente y sufriera todo su entorno. Eso es pre-civilización, eso es pre-ilustración. ¿Y sería este el caso? Yo creo que hay una especie de ensañamiento. Yo no sé en qué nos ayuda a proteger hoy a los fiscales, hoy a los periodistas, hoy a los ciudadanos en sus barrios, que una persona que fue condenada, nosotros le neguemos a los 83 años el acceso al plan Auge. O sea, la verdad es que no veo la relación entre este ensañamiento en materia de derechos básicos con lo que nosotros tendríamos que estar pensando. ¿Cómo logramos desarticular las bandas? Aquí lo que hay es un castigo adicional 15 años después que la persona terminó de cumplir su condena, que afecta a derechos fundamentales. Yo creo que pueden haber distintos tipos de juicios sobre los narcotraficantes y yo por lo menos estoy en la línea de ser muy severo por el daño que causan, pero asociar a la condena, repito, a que esa persona no pueda 10 o 20 años después acceder a ciertas cuestiones básicas como la salud. Ahora, en un minuto, porque no nos queda más tiempo, pero la ministra, la escuchábamos más temprano, la ministra Maiche Maili dice que se queda más tranquila con la nueva redacción de la reforma constitucional, que ya no es el borrador, porque ella dice que aquí lo que no se vulnera son derechos, porque esto se deja sujeto a un proyecto con quórum calificado que va a determinar cuáles van a ser esas prestaciones, pero que el derecho a la salud, en este caso, no es el que se pierde. ¿Cambian algo? Yo creo que quedó aún peor, porque se sigue hablando de los derechos de la Constitución, se sigue hablando del derecho a la salud, a la educación, y ahora más encima se le da permiso a una ley, ni siquiera a la Constitución. Por último, en la Constitución tú requieres un quórum de un cierto... pero para la ley de quórum calificado ya es menos, es mayoría absoluta. Entonces, yo valoré, y voy a seguir valorando, la preocupación de la ministra de Salud de no cerrarle la puerta a una persona en materia de derechos básicos, pero creo que hay un error en pensar que quedó mejor, quedó peor. Patricio, perdón. No, solo decir, en términos generales, digamos, y como resumen, ¿hay mejores herramientas entonces para combatir la delincuencia y el crimen organizado? No, yo no veo en la propuesta, sin ser experto en lucha antidelincuencia, digamos, y en eso hay que invitar a los expertos, pero yo no veo eso. Yo veo muchas cosas que son una ruptura con nuestra historia. Una sola cosa, yo sé que estamos contra el tiempo, pero históricamente en Chile, cuando queremos identificar a un grupo delincuencial, nosotros confiamos esa tarea a los tribunales, pero aquí se crea una cosa rarísima. El presidente de la República puede proponer que se incorpore en un registro de asociaciones criminales a una institución, y luego eso va al Senado, y el Senado por 2/3 confirma eso. Nosotros tenemos una tradición. Ese tipo de decisiones se las entregamos a tribunales independientes e imparciales. No es algo que discuta políticamente el presidente con el Senado. ¿Quiénes son criminales? ¿Quiénes no son criminales? Es una decisión de la justicia. Entonces está lleno de cosas que yo creo que no consideran la tradición constitucional chilena. Hay peligro grande. Repito, para un tema que requeriría herramientas quizá menos estridentes, menos llamativas, porque claro, llevamos una semana hablando de esto, sí, claro, de todos los medios de comunicación y todos, y no sé si ese es el propósito, digamos, pero yo creo que yo que enseño derecho constitucional y encuentro muy importante la Constitución, creo que aquí la estamos usando para algo para lo cual no fue creada la Constitución. Patricio Zapata, abogado, profesor de Derecho Constitucional, él mismo ya lo decía. Gracias por venir a ADN hoy. Gracias por la invitación.